Señor Hermosén, ahora le toca su turno. Ya usted sabe qué se le está imputando. Si usted quiere, puede hablar antes o después de su defensa técnica. Su defensa técnica, luego de usted hablar, va a presentar sus conclusiones, su presupuesto y se pronunciará con relación a la medida cautelar que solicita el Ministerio Público. Ahora es su turno, señor Hermosén. Ya usted sabe cuáles son las implicaciones que hay respecto a los hechos que se están investigando. Con su vehemencia, señor magistrado. Sí. Escuchando los argumentos del honorable Ministerio Público, yo quiero aclarar una serie de puntos para llevar luz a su distinguido tribunal. El joven que representaba o hizo la primera exposición del ministerio hablaba de que yo había otorgado dispensa por alrededor de 236 millones de pesos a través de una solicitud que nos hiciera el ministro de Salud Pública de la República Dominicana. Pero él precisó diciendo que la Contraloría había emitido libramientos y que esos libramientos no tenían presupuesto. Lo primero que quiero aclarar es que, primero, la Contraloría General de la República no emite libramiento a nombre de ninguna institución del Estado. Y lo segundo es que es imposible que pueda aprobar un libramiento de la Contraloría si no dispone del presupuesto correspondiente. Sí es cierto que recibí una solicitud de dispensa del ministro de Salud Pública, es cierto. Y en ese dossier de dispensa venían alrededor de 25 procesos de compras que de una manera u otra habían obviado uno que otro artículo de la ley 340-06, la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana. Sin embargo, en lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, tengo que ser responsable aquí en decir que sí aprobé una dispensa al Ministerio de Salud Pública, cuya violación a la ley 340 consistía en que no habían publicado en un diario de circulación nacional, pero sí lo habían colocado en el portal de compras y contrataciones. Yo firmé ese libramiento que me tramitaron y respondo por él. Sin embargo, quiero aclarar algo. En la estructura organizativa de la Contraloría General de la República existen dos funcionarios que son prácticamente el muro de contención y de validación de cada uno de los libramientos que llegan a esa institución, que es el director de revisión y análisis y el director de las unidades de auditoría. El director de las unidades de auditoría es la persona responsable de supervisar y coordinar el trabajo de cada uno de los auditores internos que se encuentran ejerciendo su función de revisión en cada una de las instituciones del Estado. Estos encargados de unidad de auditoría remiten el expediente con el libramiento a la sede central, donde son revisados por el director de revisión y análisis, quien a su vez firma como que ese expediente cumple con todas las funciones y a partir de ahí es que vienen a la firma del Contralor General de la República. Es bueno destacar que la persona que ejercía la función de director de las unidades de auditoría interna se llamaba en ese entonces, o se llama, Dimas Paredes. Ese personaje era de mi absoluta confianza hasta el momento en que yo me enteré por varios rumores de que él decía que él era el Contralor General de la República. Yo desconocía eso.
lo desconocía totalmente. Y en ocasiones donde por viaje al exterior, por entrenamiento o por asuntos de salud, él tenía la potestad de firmar los libramientos en mi nombre. El otro personaje, que era la responsable de revisión y análisis de los expedientes o de los libramientos que iban a mi firma, era la licenciada Sandy Sánchez. Ella era quien, junto a Dimas Paredes, recibían las solicitudes de dispensa de las instituciones y me daban el visto bueno o no de yo aprobar esas dispensas. Nótese, magistrado, que no estoy evadiendo mi responsabilidad, sino citando cuál era el proceso preciso que se llevaba a cabo en la Contraloría General de la República. Pero es bueno destacar que aquí se ha querido decir que esas dispensas iban con el propósito de favorecer al señor Alexis Medina. Yo desconocía eso. Sin embargo, en el proceso tengo que decir claramente lo siguiente. El señor Dimas Paredes y el señor Alexis Medina mantenían una amistad muy estrecha, con los cuales mantenían contacto en la Contraloría. Si yo vi al señor Alexis Medina más de 2 ocasiones en la Contraloría, fueron muchas. Nunca me visitó a mí. Pero de igual manera, tenía una muy buena relación con Sandy Sánchez, quien era la otra persona que aprobaba los libramientos y las dispensas también que me llevaban a mí. De hecho, ellos establecen, de acuerdo, tengo entendido, tienen una relación de parentesco, son primos, hasta donde yo tengo entendido. Lo que le quiero dejar bien claro con esto es que en esa ocasión y en esa dispensa, relacionado con eso, no tengo nada que ver ni ninguna vinculación con el señor Alexis Medina. En el caso de la OISOE, que también se me menciona como responsable, yo le planteaba a usted que fui nombrado el día 19 de octubre del 2012 como Contralor General de la República. Y mis funciones cesaron cuando fui destituido el 16 de septiembre del año 2016. Los pocos contactos, casi ninguno que tuve con el señor Pagán, fue el siguiente. Se me llamó a una reunión en la cual asistimos el señor Pagán, la señora Altagracia Marcelino, Tati, que era ministra en ese entonces de Salud Pública, y el señor José Ramón Peralta, para decirme que necesitaban la certificación de los contratos de construcción o remodelación de los 56 hospitales. Es bueno aclarar en qué consiste eso de certificación de contratos. La Contraloría General de la República tiene 2 funciones básicas. Una es aprobar las órdenes de pago que vienen de las diferentes instituciones y la otra es certificar que los contratos con los cuales las instituciones del Estado asumen compromisos con contratistas o proveedores cumplen con la ley 340, tienen los fondos disponibles en el presupuesto para hacer dicha contratación. Una vez eso es comprobado por los auditores que están en cada una de las unidades de las instituciones del Estado, pasa en el dossier a una unidad que en este caso era de ingenieros para validar los presupuestos de las obras y todo eso, y entonces pasaba a mí a firmar la certificación de esos contratos. El propósito de esa reunión era que esos contratos, esas certificaciones se agilizaran. Sin embargo, ninguno de esos contratos fueron firmados por mí, no fueron certificados por mí y yo no aprobé un solo pago ni de equipamiento
ni de remodelación de ninguno de los 56 hospitales de la República Dominicana. En mi condición de ciudadano, de padre, esposo, yo ante usted quiero decirle que en ningún momento he tenido la intención ni de violentar ninguna ley del Estado, ni de beneficiar a ningún funcionario, contratista o proveedor del Estado, mucho menos de favorecerme yo de manera particular en el ejercicio de mis funciones. De hecho, aquí todo el mundo puede indagar las transformaciones que hicimos nosotros en esa institución, donde por cualquier información de un pago, cualquier proveedor o contratista te daba dinero. Y yo tuve la responsabilidad de automatizar el proceso de información y de empoderar a cada uno de los proveedores del Estado con un código para que a través de un sistema pudieran traquear o identificar dónde estaba cada uno de los pagos o de la certificación de los contratos que ellos poseían. Eso con el propósito de hacer pública la información que se generaba en la Contraloría General de la República. Magistrado, yo como ciudadano tengo que aceptar que aprobé esa dispensa, que violentaba un artículo de la Ley 340 de compras y contrataciones. Yo pido que se tome en cuenta en este momento no solo mi accionar como ciudadano, porque por 15 años fui gerente de auditoría interna del Banco de Reservas, y todo y cada uno de los pocos bienes que contengo lo puedo demostrar que fueron adquiridos con financiamiento y con el esfuerzo del pago de mi esposa y mío, con quien tengo 25 años el próximo año, la dicha y la maravilla de compartir mi hogar y mis 3 hijos. Un hijo de 23 años que se gradúa de psicólogo clínico en este mes de diciembre. Un joven de 14 años que durante 4 años ha sido premiado en su institución educativa como estudiante meritorio. Y un angelito de 12 años que no duerme, sino es en el regazo de su padre. Y es imposible para mí fallarle a mi familia y a la sociedad. Y todos y cada uno de los que están sentados ahí saben y pueden testificar que en ningún momento he cometido ningún delito ni fraude en contra del Estado ni en contra de ningún ciudadano. Producto de las tensiones que sufría y del arduo trabajo que yo ejercí como contralor, desde las 8 o 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche diariamente, yo contraje un cáncer de próstata, un cáncer que se detectó en un nivel 3-4. Gracias a Dios pude operarme y estoy batallando con eso. Yo estoy aquí defendiendo mi honor, aún sabiendo que mi condición de salud corre peligro por lo tenso que son estos procesos. Pero acabo de superar hace un mes un proceso de COVID también, donde ya mi respiración estaba en el espirómetro en grado de 89. Y los médicos me dijeron que si bajaba un punto más, tenía que ser internado, porque tenía puntos de neumonía. Y eso puede ser demostrado con tomografía que me hicieron. Eso ha traído como consecuencia que yo haya tenido problemas en la memoria y que manifieste problemas de respiración. Yo quiero decirle a usted, magistrado, al Ministerio Público y a todos los presentes aquí, que estoy en la mejor disposición de contribuir a que este proceso se aclare, para que mi dignidad, mi integridad, mi responsabilidad
y mi carrera como servidor público, como servidor privado y como padre de familia, quede bien claro. La mayoría, o la mayoría no, yo diría que el 99% de los casos que se tocan ahí de desembolso, magistrado, corresponden al periodo 2017, 18, 19 y 20, periodo en el cual ya yo no ejercía como Contralor General de la República. Y si ellos son responsables, cada uno, de los directores o responsables de las unidades y ministros que en ese entonces ocupaban la posición, deben de tener el valor y la responsabilidad de decirlo aquí, que en ninguno de esos casos que se están mencionando, la pluma ni la firma de Rafael Hermosén estuvo presente. Yo le agradezco y le pido disculpas tanto al Ministerio Público como al honorable magistrado el tiempo que me ha tocado. ¿Por qué te cancelaron? Se me olvidaba ese punto, magistrado. Producto de esa reunión que hubo, donde se presentó, donde participaron la ministra de Educación de entonces, el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Tati Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad, en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de Contralor General de la República. Eso es bueno para que usted tenga claro, y el Ministerio y todos aquí presentes también. Muchísimas gracias y disculpe si mi emoción le faltó el respeto. En el año 2003 yo ingreso al Banco de Reserva como encargado de auditoría interna o gerente de auditoría interna. En ese entonces, en el 2004, entra la licenciada Araceli Medina como directora general de auditoría interna del mismo Banco de Reserva, pasa a ser mi jefa. En ese ínterin nos conocemos, hacemos química, pues yo conocí a algunos de los empleados que habían entrado con ella. Nos involucramos en un movimiento político llamado Profesionales Unidos con Danilo e incursionó en la política. A partir de ese movimiento acordamos que yo sería el auditor general del Banco de Reserva en un posible gobierno del presidente Danilo Medina. En el ínterin gana el presidente Medina, pero alguien me serrucha el palo, no caigo como auditor general. Se presenta el inconveniente con Ivanhoe NG Cortiñez y entonces me nombran a mí como Contralor General de la República. Ahí es donde yo asumo el 19 de octubre del 2012 como Contralor General de la República. ¿Por recomendación de quién, señor Hermosén? Bueno, obviamente de doña Araceli Medina. ¿Quién es Araceli Medina? Araceli Medina es contadora pública y es hermana del presidente, del expresidente Danilo Medina. ¿Y de quién más es hermana ella? ¿De alguna Bueno, de las personas que están aquí presentes? hermana de Alexis Medina, hermana de Magali Medina también. Usted dijo en sus declaraciones, textualmente tengo, que producto de el exceso de trabajo y de las presiones, usted contrajo una enfermedad. ¿Quién lo presionó? Bueno, es que ese trabajo está totalmente lleno de mucha presión, porque yo tenía que firmar alrededor de, qué sé yo, más de 30.000 libramientos a la semana. Y obviamente era mi firma en cientos y a veces hasta miles de millones de pesos. Presión que yo haya recibido, yo diría que la que más fue en esa reunión que me llamaron específicamente, donde me dijeron que tenía que acelerar esas certificaciones de esos contratos.
¿Cuáles contratos, hermano? Los contratos de remodelación de hospitales. De hospital. ¿Por qué los pagos de Alexis Medina en OISOE salían en tiempos récord? En Contraloría, ¿por qué esos pagos? Es que en mi gestión yo no noté eso. Yo no noté eso. No lo noté. Y no lo noté porque evidentemente yo desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina. Ahora, Alexis contaba con 2 personas clave allá para el proceso de liberación de los libramientos, que era el encargado de las unidades de auditoría y era Sandy Sánchez. Y había otra persona allegada al señor Alexis Medina, otra persona allegada al imputado Alexis Medina también laboraba para usted. Allegada en el sentido de... ¿Algún vínculo de familiaridad? Bueno, mi asistente, que es sobrina de Alexis Medina también. ¿La asistente suya era sobrina, es sobrina de Alexis Medina? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el nombre de su ex asistente? Mayelin Rosado Medina, ¿Hija de quién es ella? de Araceli Medina Sánchez. ¿Usted violó la ley para favorecer a Alexis Medina? Si en determinado momento violé la ley, no fue condicionado porque era don Alexis Medina ni porque era don nadie. Si la violé, y vuelvo y repito, y asumo mi responsabilidad con relación a la dispensa que se está tocando aquí del Ministerio de Salud Pública, fue porque mis subalternos me dijeron que se podía y porque el artículo de la ley 340 que se violentaba ahí, desde mi punto de vista, no revestía la importancia necesaria. Y si así eso contrae mi responsabilidad, yo asumo mi responsabilidad y si tengo que pedir disculpas, la pido al Ministerio y al Tribunal. ¿Por qué usted dijo también en sus declaraciones que usted no quiso certificar los contratos de los hospitales? ¿Por qué, señor Hermosén, usted no quiso certificar? Es que mi equipo de ingenieros todavía no había terminado su trabajo, aún no lo había terminado. Y hasta que ellos no terminaran ese trabajo, yo no podía poner ni estampar mi firma en esos contratos y certificarlos. Entonces se le pidió que certificara sin evaluación. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Se me pidió que acelerara el proceso. Se me pidió que acelerara el proceso. ¿Por qué a usted lo destituyeron? Yo asumo que en gran medida tuvo eso tuvo que ver. Asumo yo. Porque sucedió ese hecho y no transcurrieron 15 días y fui destituido. Si usted certificaba esos contratos, ¿violaba la ley? Es que no puedo decirle porque todavía no había llegado hasta mi escritorio. Yo digo, si lo certificaba sin terminar... Obviamente que sí. Sin terminar el proceso de validación, obviamente que sí. Es así. Okay. ¿A usted quién lo destituyó? El presidente de la República mediante decreto. Por el momento no tenemos más preguntas, pero sí que quisiéramos que el tribunal, antes que los abogados intervengan, el Ministerio Público quiere hacer una breve intervención. Señor magistrado, antes de despedirme, pido disculpas ante usted si con mis acciones fallé en el caso de las dispensas, de igual manera al Ministerio Público y al pueblo, al país. Yo en mi interna convicción sé que no hubo una afectación de índole económica ni humanitaria en eso. Simplemente quise resolver un problema que había en ese entonces. Muchas gracias. Dispensa, señor Hermosén, ¿cómo cuánta dispensa usted dio mientras estuvo ahí aparte de esa? No fueron más de 10 magistrados. Estamos hablando entre todas las instituciones,
No, porque miren lo que es una dispensa, magistrado. La institución ejerce o abre un proceso de compra. En determinado momento, cualquier artículo que se viole de esos requisitos del proceso de compra es o era detenido en la Contraloría General de la República y por lo tanto no podía pasar nada. Dentro de las posibles violaciones, que no se publicara en el periódico, que el plazo de apertura de los sobres fuera 60 días y lo abrieran 10 días después, que no se recibieran todos los sobres, cosas como esas. Entonces, ese tipo de violaciones se me pedía una dispensa. Pero una cosa es la solicitud de la dispensa y otra cosa es la aprobación. Solicitudes muchísimas, pero no más de 10 yo aprobé. Y le reitero, magistrado, mi periodo de gestión fue 2012-2016. Gracias.